el Centro de Estudios Económicos de Bahía Blanca, más conocido como el CREBA, lanzó su periódico informe sobre el incremento de los precios minoristas, en este caso durante mayo. En la ciudad, la inflación del último mes alcanzó el 2,1%, un acumulado en lo que va del año que llega al 13,4%, una desaceleración de algunos puntos porcentuales o de algunas décimas porcentuales en respecto a los últimos meses, una interanual, los últimos 12 meses del año, que llega al 31,4%. Estamos en comunicación con Jerónimo Echeverry, el director economista del CREBA. Jerónimo, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias, Jerónimo, como siempre, por atendernos. En este caso, con este nuevo dato del mes de mayo, corresponde a una desaceleración, ¿bien digo? Sí, así es. A ver, los números en ese sentido son concretos, dado que tenemos una baja de la inflación en este mes situándose en 2,1%, como vos lo mencionaste. Y también un dato que se destaca es la inflación núcleo que volvió a bajar después de estar en dos oportunidades encima del 3%, en esta se ubicó en el 1,9%, así que ese es un dato que te da un buen panorama en ese sentido. ¿Por qué? Porque a pesar, digamos, de esto que menciono, los regulados, los bienes y servicios regulados vienen poniéndole presión al IPC en ese sentido, dado que en esta oportunidad volvieron a crecer de forma significativa, lo hicieron en un 5%, obviamente motivado por un lado la recomposición tarifaria y por otro lado por cuestiones también que tienen que ver con educación y educación formal puntualmente. Los dos capítulos que me imagino llaman más la atención son los dos de los extremos. Tenés vivienda que que triplica el valor del promedio. Vivienda aumentó un 6% y esparcimiento bajó un 1,2% el nivel de precios. ¿Nos podés explicar un poquitito de qué se tratan estos números? Sí, claramente, a ver, vivienda, lo que básicamente están ahí jugando un papel importante son obviamente las tarifas de servicios públicos, ¿no? Claro. Tenemos luz, gas, agua, digamos, son servicios esenciales que, bueno, están, digamos, empezando a hacer un catch-up, digamos, se dice en términos de precios relativos, aumentando por encima del promedio. En este, digamos, nuevo esquema de segmentación tarifaria que lleva adelante la administración actual, puntualmente el subgrupo que más sobresale es el de servicios sanitarios, gas y otros combustibles, que le llamamos nosotros, y ahí están justamente metidos gas y agua y algunas otras cuestiones. Este aumentó en un 14%, una variación importante. Básicamente lo que más incidió ahí es la recomposición de lo que es la tarifa de agua, así el metro cúbico. Y por otro lado, bueno, el gas en una menor medida aumentó alrededor de un 4% en promedio. Y después, bueno, por otro lado, también materiales y mano de obra para la vivienda, el alquiler de la vivienda y demás también tuvieron su rol ahí, no tan marcado como lo que es, te mencionaba de tarifas previamente, que fueron, digamos, el elemento puntual más significativo de este capítulo. Sí. Y después, bueno, me mencionabas esparcimiento. Sí. En ese caso, bueno, tenemos algunas, digamos, rebajas o promociones que se le llaman en lo que tiene que ver con hotelería y excursiones, que si bien no están mencionadas en el informe, porque en general nos centramos en las variaciones más altas y no por ahí los descensos, bueno, tiene que ver con eso y también con algunos paquetes de transporte más hacia los centros turísticos que, digamos, también están en esta división del índice de precios al consumidor. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el capítulo de alimentos, que es uno de los, obviamente, sectores más o rubros más sensibles al bolsillo del día a día, ¿cómo ha tenido el comportamiento en el mes de mayo? Alimentos y bebidas es un capítulo que es fundamental para la canasta de consumo, como todos lo sabemos.
En esta oportunidad arrojó un 1,5%, se mantiene por segundo mes por debajo del 2%, luego de haber empezado el año bastante por encima de esas métricas, con lo cual es un buen dato. En esta oportunidad, por ejemplo, lo que es las carnes se mantuvieron muy estables, eso fue importante para el resultado que exhibe, digamos, el capítulo, ¿no? Tuvieron algún alza, digamos, importante lo que tiene que ver con el pescado, pero no así la carne vacuna y de ave. Traccionaron un poco al alza lo que es verduras, tubérculos y legumbres, todo fresco en este caso, sí, el 9% tuvieron un alza en este mes. Y a la baja lo que tiene que ver con frutas frescas, pero bueno, y además también está decir aumentos en lo que tiene que ver con algunas infusiones que solemos consumir, como la yerba mate, un 12% de incremento, y algunas panificados o harinas, como lo son masas precocidas y tartas, 11% de incremento en el mes. Esos son por ahí los elementos más significativos de lo que tiene que ver con el alimento de vida, que semana a semana nosotros venimos relevando y publicando en nuestras redes, y veíamos un ritmo de inflación que iba descendiendo levemente conforme avanzaba el mes, ¿no? La primera semana de mayo registramos un 1% de inflación en ese capítulo, y a partir de allí la tasa de variación se fue morigerando notablemente, ¿sí? No esperábamos un número menor que este, pero bueno, lo veníamos siguiendo y estaban en línea con nuestras estimaciones. El tema del capítulo de carne vacuna empieza un poco a operar esta lógica que no siempre funciona y no es tan lineal, pero de oferta y demanda, que viendo un piso en el consumo de la carne vacuna ya viene casi 2 meses registrando una leve baja, porque bajó un 1,1%, y era algo que hablaban desde de las carnicerías, de que era imposible tener algún tipo de retoque o al alza los precios, porque estaban en ventas prácticamente históricamente en el mínimo. Claro, sí, y a su vez, si uno mira, todavía tiene un arrastre importante lo que es el incremento de la carne. Si mirás, por ejemplo, 12 meses hacia atrás, tenés una variación que supera aproximadamente en 13, 14 puntos lo que es la inflación general. O sea que todavía, digamos, mirando la película de los últimos 12 meses, está por encima de los precios de la economía en general, ¿no? Pero sí, en este caso pasó, digamos, el vendaval de principio de año que venía con la carne subiendo bastante a una velocidad bastante alta, ¿no? Y te pregunto ya más desde la micro, está pasando, no sé si ha habido algún tipo de comunicación del Banco Central o desde el Ministerio de Economía, si bien sabemos que por estatuto tendría que haber cierta independencia, no la hay por los protagonistas, la vinculación que existe, pero extrañamente, a pesar de ser el mes de mayo generalmente y tradicionalmente con el tema de la cosecha un mes de posicionamiento fuerte del Banco Central, empezó a haber como un corrimiento del dólar y ha aumentado en el último mes casi unos 60, 80 pesos, depende la cotización en cada uno de los bancos, pero bueno, empieza a haber un movimiento al alza. Ha habido un comunicado del Banco Central de volver a un crawling pen, de unas micros de evaluaciones mensuales, y cómo pensás que eso puede llegar a impactar en la inflación a futuro. Bueno, a ver, en ese sentido, lo que yo estoy viendo es que primero que nada, el ritmo de compras del Banco Central es bastante, digamos, elevado en las últimas jornadas. Creo que salió el dato que compró más de 10.000 millones de dólares. En ese sentido es un buen dato, es un buen número para los objetivos que tiene el esquema, digamos, cambiario. Obviamente que es importante que se pueda mantener a futuro, ¿no? A ver, en este momento estamos atravesando uno de los momentos más benevolentes, digamos, para lo que tiene que ver con el mercado cambiario. El punto es sostenerlo, digamos, a futuro, ¿no? Cuando pasa la cosecha gruesa, cuando pasa la época de liquidaciones y la oferta empieza a decrecer y ya la demanda te empieza a poner un poco más de presión en el mercado cambiario. Y respecto a lo que vos mencionabas de un nuevo esquema, digamos, o de volver a reimplementar
el esquema de crawling peg. Habría que ver en qué porcentaje, digamos, estaría establecido ese ritmo de microdevaluaciones para ver si puede llegar a tener un impacto fuerte o no en lo que tiene que ver con los precios en el día a día, pero bueno, en ese sentido todavía creo que es bastante prematuro para hacer algún comentario respectivo. Jerónimo, como siempre, muchísimas gracias por estar a disposición y por este tiempo que te has tomado. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Que tengas buen día. Hablamos con Jerónimo Echeverri, es el economista jefe del CREVA, el Centro de Estudios Económicos de Bahía Blanca, con una inflación del 2,1% en el mes de mayo, un acumulado en los primeros 5 meses del año que llegó al 13,4%, una interanual del 31,4%, lo que va marcando todavía no de forma sostenida, me parece que es temprano para sacar conclusiones, pero sí una desaceleración respecto a los primeros meses del año. Y veremos